Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Romero, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto. El día de hoy, con mi grupo de trabajo, que está conformado por Jennifer Juliana Plaza, Karina Ortati Silva y Laura Silvana Líbano, tenemos el gusto de compartirles el caso que seleccionamos, que fue la masacre perpetuada en las bananeras de Ciénaga Magdalena, la que se conoce como la masacre de las bananeras. Fue una matanza que tuvo lugar en Colombia en la noche entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, en la que se exterminaron trabajadores sindicalizados de la multinacional United Fruit Company, que operaba en Colombia desde 1899. Pero todo se remonta hacia una huelga que hacía un mes estaban llevando a cabo los 10.000 trabajadores de esta compañía. A finales de los años 20, la economía a nivel global era dominada por la compañía anteriormente mencionada sobre el mercado internacional del banano. Sin embargo, era desafiada por algunas compañías que lograban reducir sus costos de producción de esta fruta. Para mantener su participación en el mercado, esta multinacional luchó por reducir costos de producción. De igual forma, era evidente que la zona bananera de Santa Marta dejó de ser económicamente competitiva. El banano colombiano pesaba menos que el centroamericano. Adicionalmente, el flete desde Colombia hacia Estados Unidos era mayor. A continuación, le doy paso a mi compañera Jennifer Juliana Plaza, que seguirá con este relato. Gracias. Cordial saludo, retomando todo lo mencionado anteriormente por mi compañera Jennifer Romero. A las 10 de la noche del 5 de diciembre, la estación del ferrocarril de Ciénaga estaba completamente llena por obreros, mujeres y niños llegados de los confines de la zona bananera. Habían viajado durante varios días para asistir a la cita convocada por los dirigentes de la huelga, donde se había construido la estación. En la noche esperaban posible la llegada del gobernador del departamento de Magdalena y conocer el comunicado del gobierno nacional, aceptando los 9 puntos exigidos por cada uno de los trabajadores, que representaba la esperanza de 25.000 obreros vinculados directamente o indirectamente a la compañía United Fruit Company, que fue la compañía más grande del mundo. Uno de los principales autores fue Carlos Cortés Vargas, 1883 y 1954. Él fue un general colombiano conocido por ser la persona que ordenó la masacre de las bananeras en Ciénaga, municipio del departamento de Magdalena, Colombia, el 6 y 5 de diciembre de 1928, en respuesta a una protesta de los empleados de la United Fruit Company y por las malas condiciones laborales. Carlos Cortés Vargas en su momento se desempeñaba como comandante de las fuerzas del Magdalena. Fue responsabilizado inicialmente por la muerte de 47 personas, pero el número exacto de muertes probablemente no se conozca. Investigaciones posteriormente han estimado la muerte entre un rango de 47.000 a 2.000 personas muertas. Según telegramas y otras pruebas del presidente de la República, Miguel Méndez, apoyó y dio el visto bueno para ejecutar la masacre y posteriormente la desaparición de los muertos, llevándolos al tren y siendo arrojados al mar. Como decían mis compañeras anteriormente, esta compañía se aseguró de traer miles de personas de diferentes regiones para que trabajaran en la producción de la misma. Los trabajadores de esta multinacional estadounidense sufrían enfermedades, falta de acceso a la salud, hambre y carecían de acceso a la educación, entre otros derechos. La situación que padecían y el clima de luchas populares incentivó a los trabajadores para exigir a la United Fruit Company mejores condiciones laborales. Tras organizarse, los trabajadores definieron unas reivindicaciones precisas y buscaron sentarse a dialogar con dicha compañía, a la cual le presentaron algunas peticiones. Estas sencillas exigencias fueron rechazadas por las directivas de la empresa, las cuales se negaron a sentarse a dialogar, pues argumentaban que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida, fomentada por algunos agitadores extraños al conflicto. Los trabajadores informaron a todas las instituciones de dicho suceso. Sin
embargo, el gobierno del presidente Miguel Abadía buscó proteger los intereses de la United Fruit Company, por lo cual encargó al general Carlos Cortés Vargas para que destruyera la propuesta iniciada por los trabajadores. En la noche del 5 de diciembre, el coronel se concentró en la plaza de Ciénaga con un contingente de aproximadamente 300 soldados traídos de los departamentos de Antioquia y Boyacá. Los manifestantes estaban preparándose para otra movilización pacífica y estaban seguros de que el ejército no dispararía, por lo que nadie se inmutó frente a las amenazas del militar. Cuando empezaron a disparar, el horror se apoderó de las personas en la plaza, mientras los soldados disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes. Como hemos observado, los trabajadores fueron víctimas frente a dos aspectos. El primero, a la violación de una condición digna en el trabajo y el derecho a la vida, pues fueron arrebatados de ella injustamente por el simple hecho de reclamar algunos derechos al que todo ciudadano debería tener acceso. Aunque no hubo amenazas de desplazamiento forzado en este escenario, sí existió vulneración de derechos para los trabajadores de la bananera, pues no dieron importancia alguna a la condición de trabajo por la que cruzaban. Cabe resaltar que el hecho de haber existido pérdida de muchas vidas causó en los habitantes terror e incluso obligó a algunos a callar sus necesidades. Cordial saludo, mi nombre es Laura Silvana Líbano y a continuación les voy a hablar cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz. La historia del conflicto armado en Colombia ha sido un proceso con el cual muchas comunidades se han visto afectadas y muchas de estas víctimas no logran superar estas acciones violentas. La aceptación de la responsabilidad, de la reparación de las víctimas y la transformación de los imaginarios tanto sociales, culturales como políticos que han llegado a legitimar la violencia y la vulneración de los derechos humanos. Pues desde mi punto de vista ha sido uno de los medios por el cual el gobierno ha tomado como base para la implementación de acciones para que estas víctimas sean menos vulnerables y encuentren un apoyo en los daños causados a ellas y a su tejido social en general. La memoria histórica llega a aportar una dimensión fundamental en la transición hacia la paz, a la del conocimiento y a la del reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos de la violencia ocurridos en la historia colombiana. Para concluir, el masacre de las bananeras fue un acontecimiento el cual marcó mucho en la historia de Colombia. Fue un hecho en el cual se derramaron muchas lágrimas y sangre de personas inocentes, donde la violencia prevaleció. Un poco de esta historia fue la que quisimos plasmar con este video para que las personas conocieran los acontecimientos que sucedieron en estos días en los que duró la masacre. Y eso es todo. Muchísimas gracias por la atención prestada.